creyentes que no creen. Así que va a ser divertido, pero sobre todo edificante. Amén. Bueno, una de las cosas más incoherentes que uno se puede encontrar es con creyentes que no creen. Creyentes, ustedes saben, nuestra serie se llama Creyentes Ateos y hemos estado hablando muchas verdades reveladoras acerca de los que dicen ser creyentes, pero viven como si Dios estuviera muerto o no existiera o estuviera dormido. Bendito sea el Señor. Pero no, nosotros no podemos ser creyentes que no creen. Amén. Tenemos que ser creyentes que creen. Pero una cosa es creer en la existencia de Dios. Una cosa es admitir, sentir que hay un Dios allá a lo lejos. Pero otra cosa muy distinta es creer en Dios y su palabra. O sea, creerle a Dios. No basta con creer que Dios existe. Amén. Es necesario creerle a Dios. Creerle a Dios es muy distinto que creer que Dios existe. Es más, hemos estado compartiendo acerca de que los tremendos problemas que han generado estos creyentes ateos, ¿no? ¿Quién fue el primero que echó a perder toda la relación con Dios y los hombres? ¿Fue un ateo o un creyente? Fue un creyente. ¿Quién fue ese creyente? Adán. ¿No? ¿Quién fue el otro creyente que traicionó a Jesús? Judas. No fue un ateo, fue un creyente, ¿no? ¿Quién fue aquel que mató a su hermano? El primer asesinato que hubo en la Biblia. ¿Que fue Caín? ¿Creyente o ateo? Creyente. Así que si alguien te dice yo soy creyente, cuídate de esa persona. Los creyentes no que dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan, son gente, la verdad, muy peligrosa. Muy peligrosa. No basta con decir yo amo a Dios, yo amo a Dios. El hecho no es que tú digas que conoces a Dios. El tema es, ¿te conoce Dios? Es lo que hace la diferencia. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos estas cosas, Señor. No, echamos fuera demonios, el Señor les dirá, pero yo nunca te conocí, hacedor de maldad, ¿no? Entonces el tema es, ¿nos conoce Dios? ¿Somos conocidos por Él? Amén. Y uno de nuestros temas fue esto, está en la serie que luego tú vas a adquirir, por cierto, aquellos que no conocen a Dios, creyentes que no conocen a Dios. Hoy día, repito, estamos con el tema creyentes que no creen en la palabra de Dios. Creyentes que no creen en la palabra de Dios. Hace muchos años, cuando estaba ya en los primeros días donde me acerqué a Dios, me acerqué a una iglesia, fue interesante, pero justo mientras yo entraba a la iglesia, hay un amigo del barrio salía de la iglesia. Este joven que se apartó por muchos años, yo me acuerdo, fuimos una vez a una cantata, era una cantata donde muchos grupos se presentaban y cantaban himnos a Dios, y saliendo de la cantata justo fue por acá por Tahuantinsuyo, en ese tiempo vivíamos por el aeropuerto, y caminando, yo hablaba acerca de los ángeles y la respuesta de Dios a las oraciones, y él se burló, dijo, ¿tú crees en los ángeles? ¡Ja! Se rió. Y bueno, no era de esperarse que al poco tiempo dejó de asistir a la iglesia. O sea, tú no puedes decir yo creo en Dios y no creo en los ángeles. Tú no puedes decir yo creo en Dios y su palabra y creer en la evolución. Porque la palabra de Dios no habla de la evolución. La palabra de Dios habla de la creación. Entonces, si tú dices yo creo en Dios y crees en la evolución, tú estás negando la palabra de Dios, porque la evolución viene de la mente febril de un hombre llamado Darwin, ¿verdad? Charles Darwin. Y que, bueno, es una teoría que no ha sido comprobado, no es científico hablar de la evolución, porque no hay ningún argumento sólido comprobado, todo lo contrario. Los argumentos científicos hoy día, amén, prueban que no hubo tal evolución. ¿Qué está evolucionando hoy día? ¿Ah? ¿Qué animal ha evolucionado? ¿Qué especie ha evolucionado de una especie a otra hoy día? ¿Ah? ¿Dónde está? No hay. Es un gran cuento que la gente se ha creído, lastimosamente. Pero en fin, eso no es mi tema. El tema es, Dios dice en su palabra que Él creó el universo. Él creó el universo. Y usó 7 días para crear el universo. Y si la palabra de Dios dice que fue 7 días, yo creo que fue en 7 días. ¿Puede ser tan radical? ¿Puedes ser tú tan radical? Sí. Yo prefiero ser muy radical. Ahora, 6 días y en 7º Él descansó. Gracias, mi amor. Tú siempre. En 6 días Dios creó y el 7º Él descansó. Pero escucha, yo estuve
he tenido estudios universitarios, sé lo que es la investigación científica, sé lo que es el análisis científico. No estoy hablando por hablar, ¿me entiende? Y yo creo que hay que analizar las escrituras, creo que hay que interpretarlas. Es más, las escrituras se interpretan a sí mismas. Amén. En lugar de tratar de ayudar a Dios con explicaciones pseudocientíficas, ¿me entiendes? Mejor es dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Y la verdad es que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, si Dios dijo el primer día, el segundo día, bien pudo haber sido 1000 años, porque la Biblia misma dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si un día tú estás orando diciendo, Señor, quiero casarme, Señor, quiero casarme, Señor, quiero casarme, y el Señor te dice, mañana, ya sabes. Pero no, uno de los errores de los institutos bíblicos, de los centros donde se prepara a la gente teológicamente, es que ya en su buen deseo los maestros enseñan a los alumnos a investigar la palabra de Dios y enseñan diferentes corrientes teológicas y diferentes pensamientos teológicos, lo cual está bien. Pero el error, esto se torna grave y es un grave error cuando lo primero que le enseñamos es a investigar la Biblia y no a creer la Biblia. Amén. Vas a cometer un grave error si tú lees la Biblia solo para saber. La Biblia tú tienes que creerla, tú tienes que creer la palabra de Dios. La Biblia dice que sin fe no es posible agradar a Dios. Amén. Porque tenemos un montón de teólogos sesudos que no pueden tener la más mínima fe con Dios. Por eso hubo gente que, ¿quiénes crucificaron a Jesús? Los teólogos de su tiempo. Ellos fueron los que instaron a las masas a crucificar a Jesús. Los teólogos de su tiempo. Porque conocían de la palabra, pero no creían en la existencia de un Dios, pero no le creían a Dios, no creían su palabra. La palabra de Dios anunciaba proféticamente acerca de la venida de Jesucristo a la tierra. Estaba todo profetizado, pero no creyeron las profecías. ¿Te das cuenta? Entonces una cosa es creer en Dios y otra cosa muy distinta es creer en su palabra. La Biblia dice que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos conocen ese texto? No es posible agradar a Dios sin fe. Si tú vas a agradar a Dios, tienes que tener fe. ¿Y qué es fe? Fe es creer en la palabra de Dios. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Qué cosa? Dígalo fuerte. ¿Qué cosa? 1, 2, 3. La fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces no vas a poder tener una fe vivaz, una fe saludable, una fe creciente, una fe robusta, si no estableces tu vida en la palabra de Dios. Si tu vida no está anclada en las Escrituras. Dios se revela a través de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Yo agradezco a Dios porque cursé mis estudios de preparación para el ministerio en un centro de entrenamiento donde lo primero que nos enseñaron fue a creer en Dios, a creerle a Dios. Y por eso hemos visto grandes cosas ocurrir en nuestra vida y en nuestro ministerio a través de nuestra vida. Porque hemos decidido creer a Dios. Si Dios dice que Él creó en 7 días, yo no voy a dudar de eso. Porque Dios, amén, y su palabra son uno. 4 razones o 5 razones por la cual tú tienes que creerle a Dios. 5 razones por la cual tú tienes que creerle a Dios. Primera razón por la cual tú tienes que creerle a Dios. Primero, número 1, Dios y su palabra son uno. Dios y su palabra son uno. Vamos al libro de Juan, por favor. San Juan, capítulo 1. Si no ha traído su Biblia, por favor, júntate a un creyente. Amén. Juan 1 dice la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿sabe qué significa verbo? La palabra verbo significa palabra. El término significa palabra. Entonces, si verbo significa palabra, podemos leerlo de esta forma. ¿Sí? Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios.
y la palabra era Dios. Diga conmigo, la palabra era Dios. O sea, escuche, amado, no puedes separar a Dios y su palabra. No puedes separar a Dios y su palabra. Por eso decimos siempre, el lugar que tiene la palabra, o sea, las escrituras, para ti, es el lugar que Dios tiene para ti. ¿Cuánta gente hay que no cree en la Biblia y dice creer en Dios? ¿Conocen esa gente? No, es que la Biblia fue escrita por hombres y quién sabe, ¿no? Y ponen un montón de ideas erradas al respecto. Pero la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios. Si bien es cierto, no escribieron hombres inspirados por Dios, es la palabra de Dios. Ahora, Dios y su palabra son uno, porque en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Voy a dar un ejemplo. Verbo es igual a palabra. ¿Ok? Palabra. Trate usted de pensar sin palabras. Cierre sus ojos, por favor, no se duerma. No, aprovechen, ¿no? Cierre sus ojos, por favor. Ahora, trate de pensar sin palabras. No puede, ¿verdad? Por eso hay gente que no puede pensar, porque no tiene palabras. Hola. ¿Sabes por qué hay gente que no puede pensar? No tiene palabras, no tiene con qué pensar. Mientras más palabra de Dios tengas en tu mente, vas a pensar a la manera de Dios. No puedes pensar sin palabras, porque la palabra es igual a Dios. El lugar que la palabra de Dios ocupa en tu vida es el lugar que Dios ocupa en tu Biblia. ¿Cuál es la última Biblia que te compraste? ¿Cómo conservas tu Biblia? ¿Parece un papiro del año 0? ¿Amén? ¿Cómo está tu Biblia? El lugar que ocupa la palabra de Dios es el lugar que Dios ocupa en tu vida, porque Dios y su palabra son una. Ahora, escucha esto. Vamos un poco más adelante, fíjese. Verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Ahora, nosotros bien sabemos que está hablando de Jesús. El verbo es Jesús y el verbo es la palabra. Jesús vino a mostrarnos la palabra. Jesús es la palabra viviente, Él es el verbo viviente. Jesús vino a mostrarnos, Él es la palabra viva y a mostrarnos a Dios. El que conoce a Jesús conoce la palabra y el que conoce la palabra conoce a Dios. Jesús viene a explicar a Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. ¿Me entiendes? Porque Jesús es la palabra. Vamos a leer verso 13. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en la palabra estaba la vida y la luz. Y la vida era la luz de los hombres. Verso 14. Aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquella palabra fue hecho carne. La palabra, la mente de Dios, escúcheme, la mente de Dios se hizo carne. La mente de Dios se humanó, se encarnó. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos la mente de Dios. Ahora, cuando tú recibes a Jesús, recibes su palabra. Y cuando recibes su palabra, ¿me entiendes? Tú recibes esa palabra en tu corazón y esa palabra, ¿qué hace? Lo primero que hace es te transforma en una nueva persona. Porque la palabra está viva. La palabra es Jesús. Recibiste un día la palabra salvadora, creíste y esa palabra te cambió, te transformó. De ahí comienza un trabajo de transformación. ¿Qué cosa? La palabra viviente en tu vida. ¿Cuántos me están siguiendo a esta hora? Esa palabra comienza a crecer, a trabajar en tu vida. Y mientras más tú conoces la palabra, mientras más renuevas tu mente, más te asemejarás al verbo. O sea, el verbo se encarna en tu vida. Wow. Es como si hubieras contraído, ¿me entiendes?, el virus de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Recibiste el virus de la vida, comienza a reproducirse y comienza a llenar todo tu ser, el virus de la vida de Jesús. Mientras más recibes de esa palabra, más vida tienes en tu ser.
más gracia de Dios tienes, más te transformas a Él. Te vas transformando a su imagen porque tienes esa palabra viva trabajando en ti. ¿Cuántos me están siguiendo en esta hora? Mientras más colocas de la palabra de Dios en tu mente, amén, tú estás dejando que ese verbo te transforme y se encarne en ti. Y el deseo de Dios es que tú te vuelvas también una palabra viva. El deseo de Dios es que tú y yo nos volvamos también la palabra de Dios para la gente. Por eso la Biblia dice que nosotros somos el quinto evangelio. Pablo dice, nosotros somos cartas abiertas al mundo. ¿Me entiendes? Entonces, el único Jesús que la gente va a ver y oír y leer es la carta abierta que es tu vida. ¿Me entiende? Cuando nosotros hacemos que esa palabra se encarne y nosotros expresamos esa vida, nos volvemos el quinto evangelio. Por eso vamos a hacer la serie Brillando, para que la gente vea en nosotros la palabra de Dios. Pero no va a poder ser posible si nosotros no entendemos que Dios y su palabra son uno. Por eso la Biblia insta a meditar en la palabra, a memorizar la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en ella. Cada día de tu vida. Día y noche, cada día y noche, cada día. Entonces harás prosperar tu camino, si la guardas, y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien. La garantía es que si tú te llenas de esa palabra o la pones por obra, todo lo que tú hagas te saldrá bien. ¿Cuántos quisieran tener esa bendición? Haces algo, te sale bien. Haces la otra cosa, también te sale bien. Oye, a ti todo te sale bien. Es que estoy lleno de la palabra de Dios. Oye, a ti todo te sale mal. Es que no pienso, pero no tengo palabra. No puedo pensar. Pienso mundanamente, pienso de otra forma. No tengo la sabiduría de Dios, no tengo la claridad de Dios, no tengo la mente de Dios. Recuerda, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene la inteligencia? ¿De dónde viene el conocimiento? Entonces, todo está aquí en la palabra de Dios. Dios y su palabra son uno. Y esa palabra está trabajando en nosotros. 2, la siguiente razón por la cual tú tienes que creer la palabra es que creado por esa palabra. Todo fue creado por medio de la palabra de Dios. ¿No? El verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él. Estamos hablando de Juan, obviamente. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él fueron hechas. ¿Cuál Él? El Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién Él? Por Jesús. Entonces, eso es lo que dice Juan. Mire, escuche la revelación. Juan dice que todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, el Verbo. Y cuando voy al Antiguo Testamento y voy a Génesis, al origen, porque Génesis significa orígenes, al origen de todas las cosas, vemos cómo actúa el Verbo. Vamos a Génesis, por favor. Dice que todas las cosas fueron hechas por el Verbo. ¿Cómo? Capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Amén. Verso 9. Dijo también Dios. Y tú vas a encontrar esa palabra dijo 9 veces. Entonces, Juan nos está diciendo, siglos después, que todo fue creado por el Verbo. Y yo me pregunté, Señor, ¿cómo es que el Verbo creó todas las cosas? Y aquí está la respuesta, en el libro de los orígenes. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Qué dijo? Su palabra. Quiere decir que Dios creó todas las cosas, no moviendo la nariz como hechizada. ¿Se acuerdan? Mi generación. ¿Cuántos vieron hechizada? Ya. ¿No? Ahí estaba la bruja hechizada, movía su naricita, ¡tin! Ocurrían las cosas. No, Dios no creó las cosas tronando los dedos, ¡tras! Ni con una varita, ¡zas! No, Él habló. Todo fue creado por su palabra. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios habló, Dios habló, Dios habló. Escuche. En el Nuevo Testamento, en el capítulo de Lucas, Lucas 5, perdón,
La Biblia nos habla de que Jesús se apareció a Pedro y sus discípulos y ellos habían estado tratando de pescar toda la noche y no habían pescado nada. Jesús se aparece y le dice, echen la red. Y Pedro dice, Señor, pero toda la noche hemos estado pescando, no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré la red. Pero en tu palabra echaré la red. Y Jesús se regocijó, echaron la red y pescaron en gran manera. Y Pedro se conmovió y se tiró al piso de rodillas diciendo, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. ¿Por qué? Cuando tú hablas, las cosas suceden. Porque tú y tu palabra son uno. ¿Me dejo entender? Se postró Pedro reconociendo que era Dios porque las palabras que salían de su boca tenían autoridad creativa. Hay otro pasaje en Mateo capítulo 8, si no me equivoco, dice de Jesús y el centurión. El centurión mandó al Señor Jesús, le dice, Señor, tengo a mi siervo que está mal. Y el Señor le dice, yo voy a orar por tu siervo. Y el centurión le dice, no es necesario, Señor, que vayas hasta allá. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor dice, ¡wow! ¡Grande es tu fe! Ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Conforme a tu fe te sea hecho. Y Jesús dio la palabra y su siervo sanó. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra son uno. ¿Me entiendes? Él dio la palabra. La palabra, todo fue creado por la palabra. Vea usted, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todo lo que la palabra de Dios en Mateo, los evangelios te narran. Amén. Todo lo que los evangelios te narran no es más que ejemplos de los milagros de Jesús específicamente, de cómo todos ellos creían a la palabra. Tú vas a ver, hay una secuencia y hay algo común. Lo común es que todos creyeron a su palabra y cada vez que creyeron a su palabra, Dios honró su palabra, su fe, y ellos fueron sanados. Ocurrió el milagro por su palabra. ¿Por qué? Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Cuando tú recibes la palabra de Dios en tu vida, tu mente cambia, tus pensamientos cambian, tu estilo de vida cambia, todo cambia. Por eso la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y sus caminos también. Entonces tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No, ¿qué quieres en tu vida? ¿La palabra de un hombre o la palabra de Dios? ¿Quieres el consejo de un hombre o el consejo de Dios? ¿Tienes el conocimiento de un hombre o el conocimiento de Dios? ¿Tienes la sabiduría de un hombre o la sabiduría de Dios? Yo quiero la sabiduría de Dios. Yo prefiero la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está en este espléndido libro que es las Escrituras, la palabra de Dios. Todo fue creado por medio de la palabra. Tú ves la palabra de Dios aquí cuando Dios habla, Dios ordena, Dios ordena. Hay poder en su palabra. Amén. Tercera razón por la cual tienes que creer en la palabra. Dios no puede mentir. La tercera razón por la cual tú tienes que creer en la palabra de Dios, puedes confiar en la palabra de Dios, es porque Dios no puede mentir. Vamos al libro de Números, capítulo 23, por favor. Números 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Cuántos dicen amén? He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Nadie puede maldecir a quien Dios ha bendecido. Nadie puede maldecir a quien Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido. Gloria a Dios. A los que no saben, cuando yo digo Dios me ha bendecido, tú también puedes decir lo mismo. Amén. Si es que Dios te ha bendecido. Dios me ha bendecido.
Y sabes que si Dios te ha bendecido, nadie te puede maldecir. Porque nadie puede maldecir al que Dios ha bendecido. Así que si la gente habla mal de ti, ¿me entiendes? Te calumnias, de tonterías, tú tienes que tener espalda de pato. Sacúdete nomás. Sacúdete. ¿No? Sacúdete inmediatamente porque no te puede afectar. Amén, porque estás bendecido. Un brujo se levanta contra ti y dice, vas a lanzar una brujería. Pobrecito ese brujo, no sabe que se mete conmigo, se mete contra Dios. Pobrecito. Usted no sabe lo que está haciendo, se está haciendo harakiri. Yo soy bendecido. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Quebrantarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los hijos del Señor. Tu palabra y Dios son lo mismo. Y Dios no puede mentir. No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no dice, lo voy a bendecir. No, mejor ya no. No, ya no. ¿Te imaginas un Dios así? Que anda cambiando opiniones. A veces sí, a veces no. Lo dices tú, lo digo yo. Es el problema. Gracias a Dios, Dios no es como muchas mujeres que conozco. Y tampoco como algunos hombres que también conozco. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. No es hombre para que se arrepienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso, mientras más cumplimos nuestra palabra, más nos semejamos a Dios. Yo creo que a mucha gente les cuesta creer en Dios porque sencillamente vivimos en un país donde la gente no cumple su palabra. Les cuesta creer. Le cuesta creer. Pero Dios no cambia de opinión. Dios no miente. ¿Sabe por qué Dios no miente? Porque no puede. Dios no puede mentir. Si Dios tratara de mentir, no podría. No puedo. ¿Por qué no puedes mentir? Es que soy Dios. El día que Dios mintiera dejaría de ser Dios, pero su carácter es verdad. Y como su carácter es verdad, hace que Él no puede mentir. O sea, si Él prometió algo, Él lo va a hacer. Él dice la verdad siempre. Él no cambia de opinión. Él dice, voy a bendecir tus generaciones. Generaciones tras generaciones bendeciré. Gloria a Dios. Temo mis generaciones ya aseguradas en Dios. Él no miente. Pero nosotros que vivimos en un mundo donde no todo el mundo miente, ¿no? Tenemos que asegurarnos. Y nos cuesta creer en un Dios que siempre dice la verdad. Amén. La siguiente razón por la cual tienes que creer en Dios es porque su palabra es su garantía. La palabra de Dios es su garantía. En Lucas capítulo 5, verso 4 está la escena que mencioné hace un rato, donde Pedro dice, Señor, en tu palabra echaré la red. O sea, si tú me dices, suficiente. Esa es tu garantía. O sea, Dios no necesita jurar. Porque cuando tú juras, tienes que jurar por alguien. ¿No? ¿Cuántos han jurado alguna vez? Todo el mundo ha jurado. Por mi madrecita, hermano. Juramos por alguien mayor, juramos por alguien, tenemos que poner como testigo a alguien. Y Dios no necesita jurar, porque ¿a quién va a poner como testigo Dios? Dios no puede, ¿me entiendes? Sería remajarlo. Dios no se puede remajar, Dios no tiene que jurar. Si tú dices, Señor, a ver, júrame, ofenderías a Dios. Mira, si tú dudas en su palabra, ya, aunque sea, yo lo voy a hacer, pero me lo juras, ¿eh? ¿Sabes qué va a hacer? Te manda al infierno. Tú no puedes ofender a Dios de esa forma. Tú tienes que creerle a Dios, porque Dios dice la verdad. Amén. Nosotros nos hemos mudado varias veces. La última vez que nos hemos mudado, nos hemos rentado la casa de un abogado. ¿Sí? Y este abogado, ¿sabes lo que ha hecho? Nos ha llevado al notario para firmar que cuando acabe la renta, tenemos que salir. Y si no, entonces tiene él un documento firmado por nosotros. Humillante. Él no sabe con quién estaba tratando. Yo no necesito un abogado para esas cosas, porque yo honro mi palabra. Mi esposa y yo honramos nuestra palabra. Más bien el que tenía que haber tenido cuidado eran nosotros de ese abogado.
Pero así es este mundo. Amén. La mayoría de los lugares donde hemos estado, nosotros hemos dado nuestra palabra porque nuestra palabra vale. Así debe ser un hijo de Dios. Él tiene que tener una palabra y su palabra debe ser su garantía. Pero en cuanto a Dios, es así. Dios no necesita ir a un notario. Dios no necesita, ¿me entiendes?, que jurar. Él lo que dice, Él lo que decreta, está establecido y es verdad y tiene que suceder. ¿Cuántos dicen? Den un aplauso al Señor, aleluya. ¡Gloria a Dios! Él dijo, he aquí, muchachos, vengo pronto. Y Él va a cumplir su palabra y un día Él se aparecerá por segunda vez. Gloria a Dios. Algunos tienen su promesa como tardanza, pero Dios vendrá porque Él lo prometió así. Dios y su palabra son uno y su palabra es su garantía. Entonces, de ahí es donde viene la fe. Cuando tú tienes una palabra de Dios en tu vida, ya tienes la garantía. Te explico de esta forma. Tú vas a comprar una casa, tú vas a comprar un inmueble, ¿ok? Y tú llegas a tu hogar, a tu departamento, tu depa, y dices a tu esposa, mi amor, por fin, mi amor, compré la casa. Amén. Y tu esposa seguramente va a decir, wow, ¿dónde? Enséñame los documentos. ¿Verdad? No te va a decir, a ver, ¿dónde está la casa? Ella no te dice, a ver, ¿la trajiste? Sería una locura. Tú no puedes cargar con la casa. ¿No? Es más, tú puedes vivir en una casa, vivir en esa casa, apropiarte de esa casa, pero si no tienes los papeles, los documentos no es tuyo. No te pertenece. No tienes el documento legal. Los documentos prueban que te pertenecen. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que ha perdido casas por no tener el documento legal. La palabra de Dios es el documento legal. Cuando tú tienes la palabra de Dios, tú tienes la garantía. ¿Me entiendes? Basta con tener la palabra. Puede que no lo tengas tangiblemente ahora. Puede que no tengas la experiencia en este momento. Pero si su palabra dice, por sus llagas fui curado, entonces su palabra es su garantía. Su palabra es su garantía. Si Él dice, el ángel del Señor acampará alrededor de nosotros, su palabra es su garantía. La senda del justo es como la luz de un nuevo amanecer, que va un aumento hasta que el día es pleno. ¡Gloria a Dios! Aleluya, amén. Lo repito para los que no entendieron. La senda del justo es como un nuevo amanecer que va en aumento hasta que el día es pleno. Lo que está diciendo la Biblia es que para el creyente cada día con el Señor es mejor. Hoy día fue bueno, mañana será mejor. Pasado mucho mejor. Traspasado, no sé si existe esta palabra, pero traspasado mucho mejor. Porque así Dios lo ha señalado. Pero cuando uno no conoce a Dios dice, oh, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Se acuerdan o no? Vienen del pasado. De derrotas pasadas y victorias pasadas. Nosotros vivimos de las promesas de Dios. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Podemos construir nuestra vida sobre la roca. Y la roca es su palabra. Vinieron vientos, vinieron tempestades, pero mi casa está fundada sobre la palabra de Dios. Por eso decimos, el lugar que la palabra de Dios ocupa en tu vida es el lugar que Dios ocupa en tu vida. Y su palabra es su garantía. Señor, no necesito que vayas a mi casa, Señor. Está muy lejos. Mira el sol cómo está. Solo di la palabra. Y mi criado sanará. ¡Wow! Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Se da cuenta? Cuando usted cree en su palabra, usted está honrando a Dios. Usted está glorificando a Dios. Y por último, usted debe creer en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Él no es político. Amén. Él no está en campaña política. Lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Sabe por qué? Él no necesita ser elegido. Ella es. Él es el que nos elige a nosotros. Él es. Gloria a Dios. Dice 2 Corintios 1:20. Sí. El Espíritu Santo me ha mostrado algo ahorita. Qué loco. Gracias, Señor, por el dato.
Y lo único que voy a decir es lo siguiente. Puedes predicar este mensaje donde Dios te ha dicho. Tienes la bendición para predicarlo. Lo tienes apuntado, lo estás memorizando, predícalo y Dios se va a manifestar donde tú lo prediques. 2 Corintios 1:20. Gloria a Dios. Dice la palabra. Vamos a leer desde el verso 19. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros y por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sino, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios, todas, diga conmigo, todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. ¿Sabes qué significa amén? Así sea. Cuando tú terminas la oración, terminas con un así sea. Amén. Amén es una orden, es una afirmación, es una disposición. Cuando tú terminas tu oración no puedes decir amén, amén, como oveja. No, tú tienes que decir amén, Señor. Así sea, Señor. ¿Por qué? Porque todas sus promesas son en él sí y... A ver, dígalo como una afirmación, no como una ovejita con hambre. Todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Eso es. Cuando se termine la oración diga amén, así sea, porque es su promesa. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Lo que él ha prometido, él lo tiene que cumplir. La Biblia dice que él apresura su palabra para ponerla por obra. Él apresura su palabra para ponerla por obra. ¿Cuántos están contentos de tener un Dios en quien pueden confiar? Que puede creer, aleluya. Ábrase la palabra de Dios, créale a Dios. Amén. Dios quiere creyentes que crean. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque podemos tener, Señor, la escritura, la palabra tuya, Señor, y tenerlo como un especial tesoro y descubrir tu carácter, tu persona, Señor, tus promesas. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Decidimos ser creyentes que crean la palabra de Dios. No los informes de este mundo, Señor, no el afán de este mundo, sino lo que tu palabra dice, mi Señor. Tu palabra es mi brújula. Tu palabra es mi castillo. Tu palabra, Señor, es mi ciudad, es donde yo crezco, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, porque esta es tu casa, tu iglesia, Señor, y estamos amparados en la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, oro por un espíritu de amor por la palabra de Dios. Un espíritu, oh Dios, renovado por creer en tu palabra y por ponerla por obra.